Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy estamos en la lección número 13. Dale palmas a Cristo bien fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Santiago 1:12. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice de esta manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oramos todos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, poderoso Dios de los cielos. Bendice, Padre Santo, Señor, este tiempo, Padre amado, de tu palabra. A mis hermanos y a mis hermanas, Señor, bendice, Padre, Señor. Háblanos, Señor, como tú quieras hablarnos en esta noche. Poderoso Dios de los cielos, conforme a tus riquezas en gloria. Amén y amén. ¿Ya su nombre? ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Amados hermanos, el tema de esta noche es el cristiano frente a las pruebas y tentaciones. ¿Cuántos pasamos pruebas? Digan amén. Todos pasamos pruebas, cosas o situaciones que no pensábamos que nos iba a suceder, nos iba a acontecer. Pensamos que teníamos el control de todo, pero de repente sucede algo que se escapa de nuestras manos. Esos son pruebas, ¿ya? Entonces vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Dios. La pregunta es: ¿por qué Dios prueba al hombre? ¿Para qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal en el huerto del Edén? ¿Qué es lo que incita al hombre a hacer lo que le place y desobedecer a Dios? ¿Estaré siendo yo probado por Dios o estaré siendo tentado por el enemigo? ¿No? Son muchas de estas preguntas que vamos a responder. Entonces, cuando hablamos del cristiano frente a las pruebas, tenemos que saber qué realmente significa la palabra probar. ¿Ya? Vamos todos, aleluya, abriendo Génesis 22, 1, 2. La palabra probar en el hebreo original significa, fuerte diga, nazar. ¿Qué significa esta palabra? Hacer la prueba, practicar, tratar, intentar. ¿Qué dice Génesis 22, 1 al 2? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amados hermanos, nosotros sabemos la historia bíblica acerca de Abraham. ¿Cuántos lo saben? Recuerden que Dios, a ver, tomen atención por favor, recuerden, no se me distraigan, si no me distraen a mí también. A ver, recuerden que Dios, escuchen, recuerden que Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó y puso en práctica lo que Dios le dijo. Salió, Dios no le dijo a dónde iba a ir. Ahora, él pasó esa prueba siendo obediente a Dios. Ahora vino la segunda. ¿Cuál fue? Le dijo Dios: yo te daré un hijo. ¿A qué edad le dijo? A los 75 años. ¿Y saben cuál era lo peor? Que su esposa no podía dar a luz, era estéril. Pero Dios le dio una palabra y Abraham tenía que confiar en esa palabra. ¿Cuántos años pasó aproximadamente? 25 años. Cuando Abraham recibió la bendición a causa de su obediencia, de que no dudó de Dios en creer que Dios iba a hacer un milagro en su esposa y en él también. A los 100 años Dios le da la bendición de tener a su hijo. ¿Pasó esa prueba? Sí pasó y recibió la bendición de su primer y único hijo. Ahora Dios le empieza a probar cuando su hijo aproximadamente tenía ya una edad de adolescente, ¿no?
Entonces ahí le prueba otra vez Dios. ¿Y qué dice? Leemos todos juntos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué es probar? Probar es hacer que una persona realice una acción para saber cómo reacciona frente a ello y para sacar cuál es la esencia que este hombre o esta mujer tiene y qué resultado produce de esta prueba. Miren, para ser aprobado en obediencia, miren, confianza y para que dé buenos frutos. Miren, y afirmar su fe para que sea bendecido o promocionado. Y a su nombre. Entonces Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo. Miren cómo Dios le dice, tu hijo, tu único hijo. Le hace recordar que tiene su único hijo. No tiene dos ni tres, tiene único. Que ha podido tener. Y le dice a Isaac, a quien tú amas. Y le dice, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. ¿A dónde le envía, hermanos? A la tierra de Moriah. Y en la tierra de Moriah habían muchos montes. Ni siquiera le dijo un monte exacto. Al monte que yo te mostraré. Miren que Abraham otra vez reaccionó en fe. Si Abraham no estaría confiando en Dios, como algunos tal vez lo hacen, ¿qué hubiera dicho? Pero Señor, tú me empezaría como a reclamar, tal vez empezaría como a contradecir, como a altercar, pero Señor, si él hablaba esta palabra, pero Señor, ¿estaría pasando la prueba? De ninguna manera, no estaría pasando la prueba. Entonces, cuán importante, amados hermanos, es saber qué es lo que sale de nuestra boca en tiempo de prueba. Dale palmas a Jesús. El siguiente punto es afligido. ¿Qué significa la palabra afligido? En el hebreo significa lupeo. Digan lupeo. ¿Qué significa? Causar tristeza. Yo les pregunto, ¿habrá estado alegre porque Dios le dijo, dame en sacrificio a tu hijo? ¿Quién se puede alegrar? Nadie, ¿no? Si lo esperas con mucho cariño, con mucho amor y que te digan, no. Más bien, usted quiere decir, yo quiero dar más bien mi vida por causa de mi hijo. Y a su nombre. Miren, significa molestia, significa dolor, significa sufrimiento, incomodidad. ¿Dónde lo encontramos esto? En primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Leemos todos. Aleluya. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice? Es necesario ser afligido ¿en qué? En diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallado en alabanza, gloria y honra, aleluya, y a su nombre, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Miren, entonces afligido, esta palabra afligido, ¿qué significa? Afligido es estar en una incomodidad continua. Yo les pregunto, ¿habrán estado yendo feliz, alegre? ¿Saben cuántos días de camino duraba? 3 días aproximadamente. 3 días de camino para poder llevar a su hijo para ser sacrificado. Durante esos 3 días, ¿ustedes no creen que Abraham estaría esperando que Dios le hable otra vez? ¿Te das cuenta? ¿Qué produce cuando uno siente esa aflicción en medio de la prueba? Siente incomodidad continua, desesperancia, se siente desesperado, desesperante. Comienza a decir algo no está bien. ¿Cuántos han pasado pruebas y dicen algo no está bien? ¿Qué está pasando, Señor? Si yo estoy orando, estoy ayunando, estoy haciendo vigilia, lo esto, lo otro, estoy siendo obediente, pero algo no está bien, no me siento bien. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me está pasando? Siento que todo se me está descontrolando.
siendo que estoy sin red, siendo que estoy cayendo en un vacío sin fondo y no hay donde sostenerse, pierdes el control del asunto y tal vez te sientes tentado a tomar decisiones apresuradas, sin consultar a Dios. Yo les pregunto, ¿para Abraham era fácil regresarse del camino, a la mitad del camino? Por supuesto que sí. Pero si él hubiera hecho eso, él hubiera perdido la bendición de Dios. Es su nombre. ¿Quién vive? Dale palmas a Cristo. Las Escrituras, amados hermanos, aleluya, nos dice bien claro, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Para qué son las pruebas? ¿Quién me dice? Es para que nuestra fe sea sometida a prueba. ¿Pero qué dice? Mucho más preciosa. Nuestra fe, amado hermano, es más preciosa que el oro. Yo le pregunto, ¿usted encuentra el oro en cualquier lugar tirado? Está bien asegurado. Hay vigilante, policía, guachimanes, guardaespaldas. Porque es un metal muy preciado que toma mucho tiempo, cuesta mucho adquirirlo. ¿Sí o no? Un pequeño gramito de oro cuesta muchísimo adquirir. Entonces, pero la Biblia compara nuestra fe con el oro. Miren, dice, mucho más preciosa todavía que el oro. No dice que es parecido, sino mucho más preciosa que el oro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué puede hacer usted con el oro? Usted puede comprar muchas cosas, ¿sí o no? Mucho más caro que el euro, que el dólar, que la moneda del sol peruano. Pero Dios lo compara que nuestra fe vale muchísimo más, tiene mucho más valor. Y sigue diciendo, el cual el oro, aunque perecedero, o sea, es temporal, dice, se prueba con fuego. Si el oro se prueba con fuego, quiere decir que tu fe y mi fe es probado y va a ser probado por el fuego. Por el fuego. Entonces, cuando uno es probado por el fuego, ¿por qué Dios prueba al hombre? ¿Por qué Dios hace pasar por esta aflicción? Porque ahí dice, aunque por un momento, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Digan, es necesario ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué es lo que produce la prueba? ¿Quién me dice? ¿Cómo puede una persona decir Jehová es mi sanador si todo el tiempo está sano? Tiene que pasar por un proceso. ¿Cómo puede decir alguien Dios es Jehová mi libertador si no pasa por un peligro? Ya su nombre. Entonces, para Dios hacerse conocer al hombre personalmente, el hombre tiene que pasar por fuego, por un proceso de prueba. ¿Ya su nombre? Dale palmas a Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos con el siguiente punto, la tentación. ¿Será igual que la prueba? Leemos. La palabra tentación, escuchen, tentación viene del hebreo peirasmos, que significa incitar, tentar, poner a prueba, experimentar el mal, provocación de la adversidad, tentación. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida para que podáis soportar. ¿Qué cosa es la tentación? La tentación es incitar al deseo excesivo y desenfrenado de querer alcanzar y realizar una acción con la intención de ¿qué? De producir una satisfacción inmediata. De los deseos de ¿qué? De la carne, de los deseos de los ojos, o tal vez, si no es eso,
algunos tienen, cuando viene un problema o una prueba, tienen la tentación de huir de eso. ¿A cuándo les ha pasado? Todos se amontonan problema y quieren huir. Tal vez de una relación, quieren huir de un problema, quieren salirse del trabajo, ya quieren salirse de la iglesia, etcétera, etcétera. Miren, en una prueba también viene la tentación, esa presión de querer tal vez irse, escaparse, huir. Y a su nombre. Aleluya. O salir de una situación incómoda y vergonzosa, pero dañina a largo plazo. ¿Cuántos de muchos hermanos en Cristo se han ido de la casa de Dios sin consultar al Señor, sin consultar al Espíritu Santo, y se han hecho un daño muy grave? Queriendo hacer la obra de Dios, queriendo hacer muchas cosas para Dios, se han salido, pero ahora no se les ve, no se les conoce y tristemente están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba no pudieron soportar y se dejaron llevar por la tentación. Ya su nombre. El tipo de tentación, escuche esto, que Satanás utiliza es para arruinar la vida del cristiano. Número uno, arruinar la vida del creyente. ¿Usted cree que el diablo está feliz que usted esté aquí bien sentado escuchando la palabra de Dios? De ningún modo. Él quiere que usted esté arruinado, destruido, fracasado, triste, acongojado, con deseos de matarse, de quitarse la vida. Ese es el propósito del diablo. Para esto vino el enemigo. ¿Y para qué? Matar, robar, destruir. ¿Ya? Seguimos. Alejarlo de Dios. El siguiente punto es la estrategia del diablo cuando lo tientes, alejarlo de Dios. Y por último, para que muera espiritualmente. Un cristiano que muere espiritualmente, lamentablemente, no sirve nada para el reino de Dios. Aquella persona que muere espiritualmente es parecido a Sansón, que fue utilizado ¿para qué? Para ser juguete de los filisteos. Ya su nombre. La tentación busca resaltar más la naturaleza pecaminosa. Que el yo resalte, que yo me salgo de este asunto, ahora sí me siento tranquilo de la intranquilidad. Amado hermano y hermana, la tentación dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mire, pero fiel que dice, fiel es Dios. Cuando usted es tentado, ¿no? Escuche, Dios no le deja solo. ¿Qué dice la palabra fiel? Que Dios nunca se aparta. Que Dios nunca se aleja, que Dios es fiel cuando tú vas a pasar una tentación. Miren, y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Qué significa esto? Que Dios le pone un límite a la tentación. Le pone un límite. ¿Se recuerdan ustedes cuando fue probado Job? Podrás tocar todo ello, pero no toques su cuerpo, no toques su carne. ¿Qué le puso? Un límite. Entonces, cuando usted puede ser tentado, escúcheme, Dios le pone un límite a la tentación. ¿Y qué más dice? Si no quedará también juntamente con la tentación la salida. ¿Qué significa esto? Que toda tentación tiene su salida. Todo problema que usted siente, que piensa, que cree, que lo presiente y se siente muy incómodo, escuche esto, tiene una salida fuerte, una salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Dale palmas a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces hemos visto primero, ¿qué hemos visto? La palabra probar. Dios prueba a través de la aflicción. No se olvide. Dios tentará. La Biblia dice que no, ¿verdad? Dios no tienta. Dios prueba. Hay una gran diferencia. Ahora, tentar a Dios. ¿Cuántos en medio de la prueba se han sentido tentados a tentar a Dios? Tentación es una cosa, tentar a Dios es una acción que el hombre hace. ¿Hacia quién? Hacia Dios. ¿Qué significa tentar a Dios? Significa, la palabra tentar significa peirazo, que significa también parecido a la tentación, incitar, probar, intentar, tentador, connotación negativa,
altercar contra Dios. Pelea violenta. ¿Dónde encontramos esto? Hebreos 3:9 vamos a leer. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, ¿dónde me tentaron vuestros padres? Hebreos 3:9, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. Recuerden que el pueblo de Israel, ¿de dónde salió? Salió del pueblo de Egipto, que eran esclavizados. Imagínate, ser esclavizado usted, su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tus hijos, los hijos de tus hijos, y así por 400 años. Es fuerte, ¿verdad? Pero Dios se acordó, dice, del pueblo de Israel y los sacó, los libertó de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto, dándoles una promesa. ¿Cuál era la promesa? La tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. No se olviden, Abraham fue probado. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. ¿Fue probado o no? Si Dios te dice algo, te da una palabra, es porque Dios te está probando. Y Dios quiere ver tu fidelidad, quiere ver tu obediencia. Ya su nombre. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Salió. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Moisés? Vas a libertar a mi pueblo de Israel. Regresó a Egipto y libertó. Ahora Dios prueba al pueblo de Israel en el desierto por 40 años, para que antes de entrar a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Pero ¿qué dice? ¿El pueblo falló o no falló? El pueblo, la generación, escuche esto, la generación que salió de Egipto fue la generación que le falló a Dios. ¿De qué manera? Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Éxodo 17, 2, 3 dice, ¿cómo es que le tentaron a Dios? Aquí dice, y altercó el pueblo con Dios. Y dijeron, danos agua para que bebamos. ¿De qué manera altercaron con Dios? Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Miren, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Me apedrearán. Ya su nombre. Les pregunto, el pueblo de Israel, todos los hombres le dijeron a Moisés, le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? ¿Habrá sido eso cierto? No ha sido cierto eso. Pero el pueblo de Israel estaba tan angustiado, tan incontrolado, su genio, su carácter, su temperamento, porque no encontraban agua. No había agua para tomar. Tenían muchísima sed. Entonces empezaron a murmurar, en vez de confiar en Dios. En otras palabras, una prueba, ¿puede el enemigo, el diablo, tomarlo como una ventaja para hacerte tentar? ¿Para hacerte caer? Sí, aquí vemos que sí. Vemos que Dios le probó a Israel, así como le probó a Abraham. Abraham pasó la prueba. El pueblo de Israel no pasó la prueba, porque tentaron a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es una acción de provocación y rencilla. Cobardía al no pasar la prueba. Es reñir desafiantemente contra Dios, es lo que hizo el pueblo de Israel. Es decirle, con tus actitudes, hasta aquí llegamos tú y yo, Dios. ¿Sabes qué? Me cansé. Tengo tantos años en la iglesia, tantos años en el evangelio, no sucede nada, la misma cosa, creo que no sé qué está pasando, y empiezas a quejarse de todo. Es lo que el pueblo de Israel hizo. ¿Qué hizo? Empezó a juzgar mirando con sus ojos, sintiendo la necesidad de la carne. Yo les pregunto, ¿Jesús fue tentado, sí o no? Sí.
y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ayunó Jesús por 40 días y 40 noches. Y dice que tuvo hambre. ¿Qué tuvo el pueblo de Israel? Sed. Jesús, ¿qué tuvo? Hambre. Se le apareció el tentador y ¿qué le dijo? Si es posible, convierte este pan en piedra. Perdón, esta piedra en pan. ¿Ya su nombre? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Tenía el poder para convertir el pan la piedra en pan? ¿Tenía o no tenía poder, pastor? Claro que sí tenía poder. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren aquí. Seguimos. ¿Qué es tentar a Dios? Es querer manipular a Dios para recibir satisfacción, solución o salir librado. Cuando uno pasa una prueba, una circunstancia, déjame decirte que lo primero que se va a levantar tu carne, tus emociones y tus pensamientos para poder reaccionar y salir rápido de ese problema. Me voy de viaje. Ya su nombre. Tengo el pasaje, la plata, el dinero. Hoy ya me cansé, mi líder toda la vida es así. Me voy. Entonces miren, es juzgar a Dios reclamando faltosamente que no actúa a favor de lo que estaba esperando recibir. Eso es tentar a Dios. Dejar de hacer lo que Dios te dijo que tengas que hacer. No estás pasando la prueba. Hebreos 11:13 dice: todos estos grandes hombres mantuvieron la fe, mire, toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos en el futuro y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. ¿Perdieron la fe o no? No perdieron la fe, a pesar de que no vieron la respuesta todavía. Eso es ser obediente. Eso es ser responsable con tu llamado. Ya su nombre. Tentar a Dios es desafiar su naturaleza pidiéndole señales. Aleluya. Quien desafía a Dios por voluntad o por ignorancia es aquel que es usado por el enemigo acusador que tentó a Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si eres hijo de Dios. Ahora, ¿cómo le dicen las personas? Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió el otro? Y no estoy juzgando a las personas por lo que sucedió o no sucedió. Y aquí el punto exacto, la clave es tentar a Dios. Que es su nombre. A ver si es, Señor, a ver si es tuyo, Señor, muéstrame con una señal, Padre. Ya su nombre. Miren, tentar a Dios es poner a prueba a Dios. Cuando Jesús fue tentado, tírate de este. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo, el diablo? El tentador le dijo: si eres hijo de Dios, tírate pues de arriba abajo. Y escrito está que los ángeles vendrán para que te sostengan y tu pie no tropiece en piedra. Eso está en Salmo 91. Miren que el diablo se lo sabe la Biblia para tentarte. El diablo utilizó las palabras de Dios para tentar a Eva, aunque todavía no se llamaba Eva antes de ser tentada. Utilizó, la transgiversó. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Ya su nombre. Tratar de usar a Dios, escuche, tratar de usar a Dios es innecesario y vano. Dios no se aparece, no creer en Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Si Dios no me hace este milagro, no voy a creer, no voy a ir a la iglesia. Eso es tentar a Dios. Algunos lo hacen por ignorancia, otros por voluntad. Una vez escuché a una persona que decía: ¿acaso Dios me va a dar una bolsa de cemento para construir mi casa? Es tentar a Dios, desafiar a Dios. Entonces, amados hermanos, volviendo al punto exacto, el primero, ¿qué cosa es? Probar. Dios prueba al hombre. ¿Para qué? Para que su fe
crezca, para que su fe madure y para que dé buenos frutos. Jesús fue tentado, sí. ¿Pasó la prueba? Sí. ¿Y cuáles son los frutos? Todos nosotros, porque creemos en Él y a su nombre. ¿Abraham pasó la prueba? ¿Sí o no? Sí pasó la prueba. Entonces, ¿cuál fue su fruto? Padre de multitudes. Y a su nombre. ¿Quién vive? Dale palmas a Jesús. Otro de los propósitos de la prueba es dar frutos. Y recuerden que el Padre quiere que nosotros demos frutos. El que pasa las pruebas da frutos. Aleluya. La tentación, según el apóstol Santiago 1, 13 al 15. Dice así, Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, escuche esto, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Alto ahí. Dice, cada uno está tentado, dice, ¿por qué dice? Por su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir? La tentación está afuera, está adentro. De su propia concupiscencia, dice. Ya su nombre. 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿pasar por una tentación será pecado? No es pecado. Hacer lo que la tentación te pide, eso sí es pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cuándo? Cuando se cae en ese pecado. Mientras tanto, no. A tu mente puede venir muchas cosas. Uno es tentado, ¿no? Pasa un problema, me voy de aquí. Se te viene solamente, se te ofrece esa salida, rápido. Si usted hace caso a eso, caíste. Si usted no hace caso, pasaste la prueba. Amén. Y a su nombre. ¿Quién vive? El siguiente punto es: ¿por qué caen los hombres o las mujeres en desobediencia y satisfacción de sus deseos? Efesios 4:18 dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué caen las personas? Por la dureza de corazón. Por la dureza de corazón. Falta de madurez, no toman su responsabilidad en hacer sus disciplinas espirituales. ¿Cuáles son nuestras disciplinas espirituales, Iglesia del Señor? Orar, ayunar, vigilar, leer la palabra de Dios, tener confraternidad entre hermanos, asistir a la iglesia. ¿Y a su nombre? Entonces, la falta de madurez hace que una persona sea floja espiritualmente, tenga pereza espiritual de buscar a Dios. Le cuesta orar, le cuesta leer la Biblia, prefieren la satisfacción inmediata de las redes sociales, las plataformas virtuales, prefieren la carne, prefieren pasar tiempo con los amigos, paseos, y menos piensan en orar y buscar a Dios. ¿Por qué caen las mujeres o los hombres? Porque, según Efesios 4:18, teniendo entendido el entendimiento. Ya su nombre. ¿Está claro o no? Siguiente punto. ¿Por qué las personas tientan o caen en tentación? Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y te saciaste. ¿Esto qué son? Intenciones ocultas, muchas veces. ¿Cómo vengo yo? Si tengo intenciones ocultas, que solamente agendas escondidas, entonces es egoísmo, lleno de orgullo, o el evangelio se acomoda a mis metas. Primero yo, luego yo y después la iglesia. ¿Te das cuenta? Siguen a Dios por los milagros y los peces. Puede sentir pena y remordimiento por haber caído, pero no arrepentimiento porque no querrá reparar su relación con Dios.
¿Hay personas así? Sí hay personas así. Que Dios no está en primer lugar. Son más conocidos como los simpatizantes. No, yo voy a la iglesia, simpatizo nada más. El que va a la iglesia es mi hermano. Ya su nombre. ¿Escucharon eso o no? Entonces, estas personas son fáciles de caer en la tentación, porque no ponen en primer lugar a Dios, sino que ponen en primer lugar sus metas y objetivos. Las siguientes personas que pueden caer en tentación es porque se olvidan de las maravillas de Dios y ponen en poco su llamado. ¿Dónde está? Deuteronomio 4:9. ¿Qué dice Deuteronomio 4:9? Por tanto, cuídate y guarda tu alma. Miren, en el alma está la voluntad, las emociones, los sentimientos. Miren, guarda tu alma con diligencia, o sea, sé precavido, prudente, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Por qué una persona cae en tentación? Porque se olvida de las maravillas que Dios hizo en su vida. Un día danzaron en el Espíritu, hablaron en nuevas lenguas, estaban animosos, predicaron y todo ello, pero se olvidaron de las maravillas de Dios, se olvidaron de las promesas de Dios. ¿Dónde está? Deuteronomio 4:9. ¿Pero qué dice Dios en contra de ello? Dice: guarda tu alma con diligencia y, ¿qué más dice? Hazlo saber a tus hijos, o sea, compártelo, y a tus nietos. Siguiente punto. ¿Por qué caen los hombres y las mujeres en desobediencia? Lucas 14, 26, 27, que dice: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, no puede ser mi discípulo. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. ¿Y a su nombre? ¿Quiénes son los que caen en tentación? Los que no ponen en primer lugar a Dios, sino que está en segundo o tercer lugar. ¿Está claro o no está claro? La Biblia lo dice claramente. Prioridades que uno toma desde el inicio tienen agendas personales. Si en el orden de tu vida no está Dios primero, entonces será más fácil caer en tentación o alejarse de Dios o morir espiritualmente. ¿Cómo sabe usted que está poniendo en primer lugar a Dios? Cuando usted se apasiona por estar en la casa de Dios, se apasiona por buscar a Dios. El pastor o la pastora anuncian: va a haber vigilia, todos en la vigilia. Va a haber ayuno, ayuno. Va a haber oración de 7 horas. Desesperado por estar en la oración de 7 horas. Ya su nombre. Dale palmas a Cristo. El siguiente punto: ¿por qué los hombres o las mujeres caen en tentación o entran en tentación? Marcos 4:19, que dice: los afanes de este siglo, miren, el engaño de las riquezas. Las riquezas tendrán engaño, sí o no, porque es temporal. ¿Cuántos años va a vivir usted? Si usted tiene 40, vivirá 40 más. Si usted tiene 50, vivirá otra vez 20, 25 más. Y usted se llevará todos los soles, euros, dólares que ha trabajado. Se llevará su casa, su techo, su carro, su plata en el banco. Se recordará de lo que se fue a las Bahamas, a Haití, a todos los lugares. Las personas dicen, los que no conocen a Dios dicen de esta manera, ¿no? Vive la vida porque eso es lo que te vas a llevar. Mentira del diablo. Lo único que te vas a llevar son las almas para Cristo que tú vas a ganar, para que lo lleves arriba del cielo cuando tú lo ganas. Y a su nombre. Rescatar las almas para Cristo, la familia para Cristo. Entonces, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas. Codiciar, ¿qué significa? De lo que ya tienes, quieres más. Quieres más y más y más y más y más. Tienes 100 soles. No, esto no me lo gasto, quiero más y más y más y más. Tengo un carro, no, quiero otro más y más. La codicia no comparte. Los que son codiciosos no comparten. Que entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recuerden, Dios quiere que nosotros como discípulos de Jesucristo
demos fruto. El que no se preocupe en dar fruto, lamentablemente va a caer en tentación. ¿Por qué? Porque dice la palabra se ahoga a causa de el engaño de las riquezas y el afán. Afán significa estar preocupado de hacerlo bien y lo voy a hacer bien hasta que me salga bien. Pero no pone a Dios en primer lugar en ningún momento. Ya su nombre. El siguiente, juegan con el pecado. ¿Por qué caen las personas en el pecado y la tentación? Porque juegan con el pecado. Jueces 16, Antiguo Testamento 15, 16. ¿Qué dice? Y ella dijo, ¿quién es ella? Dalila. ¿Cómo dices tú, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Miren, a esto también es para los jóvenes que están pensando casarse. ¿Cómo vas a saber si alguien de verdad te ama o no te ama? Si su corazón está contigo, no. Y aquí la mujer lo dice, ¿no? Pero acá vamos a ver la connotación de la tentación. Dice, ya me has engañado, miren, ¿cuántas veces? 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole con sus palabras, su alma fue reducida a mortal angustia. Ya su nombre. Aquí vemos claramente que Sansón estaba jugando con el pecado. La Biblia dice, ¿jugarás con fuego sin que tus brazos se quemen? Ya su nombre. ¿Por qué caen los hombres y las mujeres de Dios? Por jugar con el pecado. No puedes jugar con el pecado. Dale palmas a Cristo, porque Él nos habla en esta noche a través de su palabra. Entonces la pregunta es, ¿cómo resistir la tentación del maligno? Vamos todos a Efesios 6:11. ¿Qué dice? Aquí está la respuesta. Usted no quiere, está cansado de pecar y pecar y pecar. Aquí está la respuesta. Efesios 6:11 dice así: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánta? ¿De alguna armadura? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De qué te vas? ¿En qué tiene que estar tu mente enfocado? En vestirte de todas las armaduras. El que no se viste de las armaduras de Dios, lamentablemente va a entrar en tentación. Y no va a pasar la prueba, y no va a dar fruto, y no va a ser de bendición. Porque la tentación es satisfactorio, es codiciable, es algo que te llama la atención, es algo prohibido. Ya su nombre. Pero aquí ¿qué dice? Vestir de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del día. Cuando hablamos de tentación, amados hermanos, aquí hay un punto que quiero recalcar. Muchos enfocan, y no digo que está mal, tentación, fornicación, adulterio, todo el tiempo, pero se olvidan de los pecados de la carne. Los pecados, espirituales que le llaman, que es la amargura, el enojo, el rencor, la falta de perdón. Esos temas no lo tocan mucho, pero eso también son las obras de la carne. Y muchas personas, lamentablemente, caen en estos pecados. Continuamente se enojan rápido, se molestan, enfurecen, faltan al respeto a la esposa, al esposo, pelea en la casa, discusiones, griterío, contienda, pleito, falta de perdón. Todo el tiempo recordando el pasado de 20, 30 años. Pero tú hiciste eso. ¿Qué está haciendo esta persona? Lamentablemente, como el pueblo de Israel, no da buenos frutos. Porque está murmurando, está juzgando, está condenando. Esos pecados no se hablan, pero lo quiero recalcar. Ya su nombre. En vez de estar pensando en esas cosas, debería estar pensando en tomar las armaduras de Dios. Ya su nombre. ¿Cómo resistir la tentación del maligno? Mateo 26:41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. ¿Cuándo no vas a entrar en tentación? Hermanos, no hay otra solución, no hay otra salida. Es orar, 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 orar y seguir orando. Ya su nombre. ¿Quién vive?
¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted ora, busca a Dios, usted se siente más alegre, se siente más libre? Es como si hubiera entrado a darse un buen duchazo y sales más fresco, más reluciente, más con ganas de perdonar, con ganas de amar. Pero una persona que no ora, que no ayuna, que no busca a Dios, todo el tiempo está renegando, todo el tiempo está, no me digan nada porque me reviento. Actué de esta manera porque me hiciste enojar, pues justifican todavía su renegadera. Ya su nombre. Caen continuamente en las obras de la carne. Seguimos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que transformar? Nuestro entendimiento. No conformarnos, para que comprobéis cuál sea. Mire, hermano, una persona que no renueva su mente jamás va a poder saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. No lo digo yo, lo dice ahí las escrituras. Dice, para que comprobéis. ¿Quiénes van a comprobar? ¿Cómo sé yo si un billete es verdadero o falso? Porque tengo conocimiento del billete verdadero. ¿Sí o no? De esta manera, ¿cómo sabe usted que va a pasar una prueba cuando usted renueva su entendimiento, su forma de pensar? Déjame decirte que cuando uno ora a Dios 1 hora, 2 horas, 3 horas, tu entendimiento y lees la palabra, empieza a renovarse, empieza a cambiar, empiezas a pensar como Dios piensa, empiezas a ver con tus ojos como Dios ve. Pero una persona que no ora, no busca a Dios, lamentablemente piensa. Porque la carne es la representación del carácter de Satanás. Ya su nombre. Miren, y dice la Biblia que la carne no puede sujetarse a Dios. Los designios de la carne no puede sujetarse a Dios. Entonces es un peligro. Ya su nombre. Sometamos nuestra mente al control y transformación del poder de Dios. Sometamos nuestra mente al control y transformación ¿de qué? Del poder de Dios. Dale palmas a Cristo. Dale palmas a Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, amadísimo hermano, porque Él está en este